de aquí, cuidado porque la cosa se vuelve más complicada. No hay que volverse loco, hay que tener mucho cuidado con desesperar, con cualquier programa informático. Hay que procurar ir haciendo los ejercicios paso a paso, siguiendo los criterios de selección que se van ejemplificando y no volverse loco y no pensar que el programa o el profesor se equivocan, sino probablemente no habremos hecho los pasos de la manera correcta. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Continuamos con la herramienta Chart Select. Ya hemos visto la utilidad Graph, para hacer gráficas. Ahora vamos a ver las otras dos utilidades de esta herramienta, la utilidad Limit y la utilidad Tree. Como veremos, Limit sirve para introducir límites numéricos concretos en nuestro proceso de selección. La herramienta Tree la vamos a emplear tanto para utilizar criterios de procesos de fabricación, fundamentalmente, como para establecer criterios, también puede ser utilizado como criterios de forma. ¿Qué forma final tiene que tener la pieza? Vamos a aprender también a trabajar con materiales favoritos. Una vez que seleccionemos un material, vamos a poder decir este material es mi favorito y a partir de ahí lo vamos a poder llamar para que aparezca en el programa en cualquier momento. Y para practicar todo esto, pues vamos a ir haciendo distintos ejemplos. Si vamos al software, bueno, como veis, estamos dentro de CSLPack, estamos en la herramienta Chart Select, como veis. Además, estamos en el nivel 3, hemos seleccionado la base de datos del nivel 3. Y vamos a partir pues de un proceso de selección donde incluyamos todos los materiales menos los componentes eléctricos, como en otras ocasiones. Bueno, lo mejor que podemos hacer para trabajar con la herramienta Limit, como he dicho, vamos a hacer algún ejemplo, pero antes de hacerlo, pues vamos a ver qué contiene esta herramienta Limit. Una vez que seleccionamos, vemos cómo aquí hay una serie de pestañas que podemos ir abriendo, podemos establecer límites en cuanto a la composición de los materiales que vamos buscando, podemos establecer un mínimo y un máximo en la composición. Por ejemplo, es un material que tiene que tener como mínimo un 10% de calcio, pues podríamos establecerlo de esta forma, darle a Apply y veríamos cómo en este caso se reduce el número de materiales pues de 3.968 a solo 2. En cualquier momento podemos eliminar ese criterio, le damos a Apply y lógicamente recuperamos todos. Estos son criterios de composición detallada en cuanto a composición de metales, cerámicas y vidrios. Podemos también tener una composición detallada, como veis aquí, de polímeros y materiales naturales. Por ejemplo, si sabemos que nuestro material tiene que tener como mínimo un 50% de fase polimérica, pues de esta manera lo seleccionaríamos. Si tiene que tener entre un 50 como mínimo y un 80 como máximo, pues haríamos de la misma manera. Vemos cómo el número de resultados va cambiando en todo momento. En todo momento podemos también eliminar los criterios de selección y volvemos a lo anterior. Seguimos viendo qué más tiene. Tiene una composición, por decirlo así, resumida. Podemos seleccionar materiales de la familia, pues solo de los metales. Férreos en este caso, se puede añadir desde aquí. O sabiendo que, pues que tiene que tener un tanto por ciento, por ejemplo, de relleno,
es un material que tiene un relleno, pues tiene que tener un relleno en peso pues mínimo del 10%. Pues lógicamente todos los materiales que sean metales puros pues los va a eliminar, solo va a sacar aquellos que tengan algún tipo de fase reforzante como relleno, como mínimo un 10%. Bueno, esto lo vamos a eliminar, vamos a seleccionar nuevamente todos los materiales. ¿Qué más tenemos? Pues podemos tener límites en precio, precio o en precio por unidad de volumen. Necesitamos seleccionar materiales que cuesten menos de 10 euros el kilo. Pues como máximo le pondríamos, pues en este caso, en la casilla máximo le pondríamos 10 euros kilo y le vamos a aplicar. Y lógicamente pues ha eliminado materiales caros. Si fuéramos más restrictivos todavía en el precio, pues seríamos como mucho 5 euros kilo, pues vemos como el número de materiales va bajando. ¿Qué más criterios podemos establecer en la herramienta Limit? Pues propiedades físicas como es la densidad. Podemos establecer un rango de densidades. En todo momento, como veis, esto ya lo explicamos también en las bases cuando abríamos las hojas de especificaciones de los materiales, tenemos este botoncito de aquí que lo que nos dice es pues por dónde andan cada una de las familias de materiales, en este caso en función, como veis, de la densidad. Tenemos los plásticos, los elastómeros, las espumas, a menos, son más ligeras, a menos densidad. A más densidad tenemos los metales y reacciones, tenemos un rango de densidades bastante más grande, los materiales compuestos, los vidrios, etc. Bueno, ¿qué más? Pues tenemos las propiedades mecánicas, y ahí veis listadas el rango de composiciones, perdón, el rango de valores para cada una de las propiedades mecánicas que podemos añadir como criterio de selección. Elasticidad, con su rango, importante, unidades, cuando estemos haciendo un ejercicio, estemos haciendo un trabajo y estemos buscando materiales por una propiedad concreta, hay que fijarse muy bien que en CSDUPAC tengamos el mismo sistema de unidades, es decir, si no tenemos módulo de elasticidad en gigapascales, sino que está, porque está trabajando en el sistema internacional, no está trabajando en el sistema internacional, está en KSIs, pues lógicamente o nos buscamos la correspondencia o trabajamos en el CSDUPAC en otro sistema de medida distinto, en este caso correspondiera a esas unidades de tensión mecánica en KSI. En cualquier caso, lo más lógico es trabajar en el sistema internacional, veis que el módulo de elasticidad está en gigapascales, el límite elástico está en megapascales, etc. Bueno, pues todas estas propiedades las podemos introducir y de esa manera estaríamos restringiendo el número de materiales que nos cumplen con los requisitos que nos daría, en este caso, pues por ejemplo, un departamento de diseño de material. Es decir, nuestra pieza tiene que cumplir como mínimo estos requerimientos mecánicos, pues los introducimos. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos propiedades, como veis aquí, propiedades a impacto, a impacto, tenacidad de fractura, sus unidades megapascales raíz de metro, igual, mínimo y máximo, propiedades térmicas, podemos necesitar un material que trabaje como mínimo a una temperatura de servicio determinada y como máximo aguante, imaginaros, 1000 grados centígrados en servicio, pues podemos establecer esos límites en estos rangos. Temperatura máxima en servicio, temperatura mínima en servicio, o que tenga una conductividad térmica específica, o que tenga un límite elástico determinado, perdón, una temperatura de fusión determinada. Bueno, pues introducimos los valores ahí. Igual pasa con las propiedades eléctricas, ¿veis? Igual pasa con las propiedades magnéticas, en las que vamos buscando pues, un tipo de material que sea magnético o que no sea magnético o que tenga magnetismo permanente, pues en este caso no son valores numéricos, sino que son pues la propiedad en sí, que sea material magnético. Bueno, pues si le vamos a aplicar, vemos como en este caso solo hay 675 materiales que cumplen pues, con esos requisitos de ser un material magnético. Bueno. ¿Qué más tenemos? Pues propiedades ópticas. Podemos ir buscando para una determinada aplicación pues que el material sea transparente o que sea todo lo contrario. Bueno, pues que sea opaco. Pues aquí lo tenemos. Podemos seleccionar materiales transparentes, por esa cualidad óptica. Aplicamos, veis cómo ha bajado a 152 materiales, serán fundamentalmente vidrios, plásticos, etc. Tenemos capacidad de decir un índice de refracción determinado, quien no sepa muy bien qué es el índice de refracción, pues ya sabéis que podemos
pinchar en la propiedad y nos dice qué es lo que es, y en la nota científica pues incluso nos explica cómo se calcula, qué consiste físicamente esa propiedad y cómo se calcula. Bueno, ¿qué más podemos? Vamos a eliminar esto para recuperar los 3.968 materiales. Pues podemos, por ejemplo, por durabilidad. Ahí tenéis, echarle una ojeada bien a todo lo que se puede incluir aquí como límite de diseño, criterio de diseño, para poder ver cuáles son las capacidades que tiene esta herramienta dentro de Chart Select. Pues podemos buscar materiales que sean, pues, por ejemplo, resistentes a ácidos débiles. Aquí veis, weak acid, pues que sean, pues que tengan una resistencia aceptable o que tengan una resistencia excelente. Vamos a ver qué pasa. Que sea resistente a ácidos fuertes no es sencillo. Pues si le damos a aplicar, vemos que ha bajado el número de materiales a 1864. Y que además fuera resistente a el agua de mar. Ahí lo tenéis, water salt. Pues que tuviera una capacidad también, una resistencia excelente. Si le damos a aplicar, veis cómo se ha introducido dentro de la etapa 1, pues los dos criterios, a ácidos débiles, perdón, no fuertes como antes he dicho, ácidos débiles, y al agua de mar. Bueno, pues ahí veis, hay 1.385 materiales. Si además tiene que ser resistente a ácidos fuertes, ahora sí, con una resistencia aceptable, pues vemos como el número de materiales, en este caso sí, baja 694. Bueno, en cualquier caso, como siempre, podemos eliminar esta etapa de selección. Seleccionamos con el botón de la derecha, le decimos eliminar, y estaríamos recuperando pues todos los materiales que tiene el nivel 3 en esta base de datos de nivel 3. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues tenemos propiedades, además de durabilidad, pues de consumo de energía a la hora de fabricar ese material, o consumo de CO2. Aquí tenéis más, cuánto se contamina a la hora de fabricar ese material, la huella, lo que se llama la huella de CO2, en función de cómo se está fabricando el material. Dentro de este listado podemos seleccionar cuál es el rango en el proceso de fabricación determinado que se puede contaminar en este caso, y nos daría los materiales que cumplieran ese requisito. ¿Qué más? Bueno, pues reciclado, y ciclo de vida, pues ahí tenéis una serie de propiedades que se pueden utilizar, si se tiene que reciclar si se puede reciclar el material o no, marcando simplemente esa casilla. Pues si utilizamos materiales que tienen que ser a la fuerza reciclables, pues veis, pues ha disminuido el número de materiales disponibles. Bueno, para ejemplificar un poquito cómo funciona bien esta herramienta en un caso concreto, pues voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio, un ejemplo. Aquí lo tenéis. Lo voy a poner también debajo del vídeo. Voy a poner directamente cuáles son las propiedades que vamos buscando en el ejercicio 1. En este caso, pues pensemos que lo que vamos a hacer es, he dividido la pantalla para que veáis en todo momento cuáles son las propiedades que voy buscando y cómo se introducen en el software, en el CSV Pack. Estamos buscando un material sustituto. Imaginemos que tenemos una pieza instalada en un componente, una pieza que puede ser de un material en este momento desconocido, nos da igual, pero que sí que tiene que cumplir nuestro material sustituto, el que queremos buscar como sustituto a ese, tiene que cumplir pues unas características, unos requisitos mínimos, tanto mecánicos como de otro tipo, y que nos vienen marcados por el departamento de diseño. En este caso pues sería, como veis aquí, pues que tengo un límite elástico como mínimo de 895 megapascales, una resistencia de tracción mínima de 1000, bueno, etcétera. Una serie de características, e incluso unas características en cuanto a qué material es permisible. Es decir, tiene que ser una aleación férrea. El sustituto tiene que ser una aleación férrea. Y además incluso nos dan características de cómo se tiene que fabricar ese material. A la fuerza tiene que ser un material que yo seleccione que se fabrique por colado en molde de arena, porque el material original se fabrica así y no se quiere tener que cambiar el método de fabricación. Y además tiene que ser un material para unirse posteriormente al componente final, pues que se pueda soldar térmicamente. Bueno,
pues vamos a ver en este ejemplo concreto cómo se va trabajando en el CSV Pack para ir diciéndole al programa que nos conduzca al material final. Bueno, como vemos, tenemos una serie de restricciones numéricas muy claras, fundamentalmente propiedades mecánicas, y como ya sabemos, nos podemos ir, en este caso, a la herramienta Limit. Estoy en el nivel 3, vamos a hacer el ejercicio en el nivel 3, dentro de, al principio he seleccionado todos los materiales, como veis aquí, a excepción de los componentes eléctricos. Posteriormente introduciremos lo de que tiene que ser una aleación férrea, pero vamos a ir siguiendo el paso a paso que está aquí establecido para no perder. Bueno, lo primero, límite elástico. Bueno, sabemos que todas esas restricciones numéricas se introducen utilizando la herramienta Limit. Límite elástico, lógicamente, es una propiedad mecánica, nos vamos a ir a ella. Yield Strength, sabemos que es el límite elástico en inglés, y tiene que tener un límite elástico mínimo de 895. Bueno, pues introducimos el límite elástico en esta ventana de aquí, en la mínima, pues introducimos el valor 895 como mínimo. Si fuera un rango determinado, pues pondríamos el límite superior. Imaginemos que el ejercicio nos ha dicho, pues nos dicen desde el departamento de diseño, entre 895 y 1000 como mucho, porque comprar algo superior a 1000 pues no tiene sentido porque carece el precio. Pues estableceríamos un máximo de 1000. Ahí, en este caso, como no nos dicen nada, pues borramos ese valor. Se pueden introducir todos los límites a la vez y posteriormente darle a aplicar, aquí el botoncito Apply, o se puede ir haciendo paso a paso. A mí me gusta ir haciendo paso a paso para no olvidarme ninguno de ellos e ir viendo cómo efectivamente se establecen como criterio de selección, porque el número de resultados posibles, lógicamente, suele disminuir, ¿vale? Entonces, en este caso, introducimos un mínimo de 895 como límite elástico, le damos a aplicar y veis cómo hemos bajado, ya simplemente introduciendo ese criterio, nos hemos eliminado pues, todos los materiales que tienen, ¿vale?, un límite elástico inferior a 895 megapascales. Una resistencia a tracción mínima tiene que tener también nuestro material sustituto, mínima de 1000 megapascales. Bueno, pues sabemos que es Tensile Strength. Tensile Strength es resistencia a tracción. Como es mínima, pues como mínimo tiene que tener, vemos aquí, en megapascales, estamos trabajando las unidades correctas, pues introducimos el valor de 1000 megapascales. Le volvemos a dar a aplicar y hemos bajado a 521 materiales. Bueno, ¿qué más? Pues tiene que tener un módulo de elasticidad mínimo también de 205 gigapascales. Bueno, pues lo ponemos, ya sabemos cómo trabajar con él, módulo de elasticidad, Joule Modulus, 205 gigapascales, 205 gigapascales, le damos Apply y hemos bajado a 407 materiales. Vamos restringiendo nuestra búsqueda del material sustituto o de los materiales sustitutos, quizás hay varios. Bueno, además, nos dice el departamento de diseño, por lo que sea, la dureza suele ir muy ligada a la resistencia al desgaste de los materiales. A mayor dureza, los materiales suelen tener mayor resistencia al desgaste. Imaginemos que es una pieza que está en movimiento relativo con otra, está moviéndose en contacto con otra pieza y por lo tanto puede sufrir un proceso de desgaste y tiene que tener una dureza mínima de 316 HV, que es Hardness Vickers, dureza Vickers. Bueno, pues aquí también dentro de propiedades mecánicas, en la herramienta Limit, tenemos, aquí lo tenéis, la dureza Vickers. Bueno, pues como mínimo 316 de dureza Vickers. Bueno, pues ya lo tenemos ahí introducido, le damos a aplicar y hemos bajado a 385. Vale. Además, el material tiene que tener una capacidad de deformación mínima del 16%. Tiene que deformar por lo menos un 16% si el material está sometido a un ensayo de tracción. Bueno, pues eso es la propiedad Elongation, que tenéis, y como es como mínimo 16%, vemos que las unidades son exactamente en tanto por ciento de deformación. Bueno, pues introducimos el valor numérico 16 y le damos a aplicar. Y ya hemos restringido solamente a 91 materiales. Tenemos 91. Bueno, si en este momento representáramos, aquí tenemos el listado de materiales. Sabemos que se pueden ordenar alfabéticamente o en este caso, si vemos aquí en el Rank By,
veis cómo lo que podemos hacer es ordenarlos pues, en función de todos esos límites de diseño que hemos establecido en la herramienta límite, por módulo de elasticidad, por límite elástico, tensión máxima, capacidad de deformación, dureza. Si quisiéramos ordenarlos, pues, por ejemplo, por capacidad de deformación, ver cuáles son los que tienen mayor capacidad de deformación. Bueno, pues ahí vemos de más a menos hasta el 17%, de menos a más, de menos, la relación base-cobalto, tiene una capacidad de deformación desde 1% hasta el 17%, los que más, ¿vale? Pues una aleación intermedia de hierro, níquel, cobalto, que tiene una capacidad de deformación de hasta el 45%, como veis. Bueno, en cualquier caso, podemos representar gráficamente estos materiales en cualquier momento. Aunque si yo le doy aquí a Chart y, por ejemplo, hago una representación gráfica en función de diagrama de Ashley, en función pues, del módulo de elasticidad, por ejemplo, y establecemos como eje X el precio de los materiales, aunque yo lo haga como segunda etapa, la primera etapa ya viene implementada. Y si lo hacemos al revés, igual, si primero hago un gráfico con todos los materiales y luego voy metiendo los criterios de diseño, en todo momento el gráfico, aunque fuera la etapa 1, se refrescaría con el resto de etapas sucesivas de límites que yo voy estableciendo. ¿Veis cómo en el gráfico, como ya sabíamos, en el gráfico nos aparecen los materiales en color, los materiales que han pasado todos estos criterios de selección, y en gris los que no. Sabemos que podemos eliminar, utilizando esta herramienta de Hide Failed Records, ocultar los registros que no cumplen estos requerimientos que hemos establecido, y nos deja simplemente los 91 materiales en la gráfica de Ashley. Si decimos a qué familia pertenecen estos materiales, pues vemos que solo pertenecen a una familia, que es la familia de los metales y las aleaciones. Requisitos bastante restrictivos, no lo cumplen el resto de familias de materiales, solo los metales y las aleaciones. Bueno, volviendo a nuestra etapa límite, veis que en todo momento puedo volver aquí a la pestañita Stage 1, que es el límite que yo estoy estableciendo, y podemos seguir añadiendo etapas. También puedo, si de repente quiero introducir más restricciones, puedo añadir una etapa 3, Stage 3, que vuelve a ser límites de diseño, y se implementarían tanto los anteriores como los nuevos que yo voy a establecer. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más nos pide? De momento voy a borrar esta etapa 3 para no liarnos. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues ¿qué más nos piden? ¿Qué más criterios nos piden que cumpla el material? Pues tiene que ser, ahora de repente nos damos cuenta, que tiene que ser una aleación férrea. Hemos visto que son materiales metálicos, aleaciones metálicas, pero pueden ser no férreas, que no tengan base de hierro. En este caso ahora nos piden que sea una aleación férrea. Bueno, pues puedo volver aquí, volver a Select From, y en definir nuestro propio subsistema le puedo decir, como sabemos, como vemos en pantalla, le podemos decir ahora pues, que no sean ni cerámicas, ni polímeros, ni materiales híbridos, ni fibras ni partículas, sino que dentro de metales y aleaciones tienen que ser a la fuerza materiales férreos. ¿Veis? Hemos seleccionado la carpeta de férreos. Ahora aplicamos y vemos cómo se han reducido a 69 materiales. Ahora ya, si vemos nuevamente la gráfica, ya no aparecen registros en rojo, que eran materiales que no eran férreos, metales y aleaciones que no eran férreos, y ahora ya solo nos quedan los metales férreos. Hemos bajado a 69 materiales. Muy bien, bueno, pues seguimos nuestro proceso de selección. Además nos dicen que tiene que estar fabricado por colada en molde de arena. Bueno, y aquí es donde entra la utilización de la tercera utilidad dentro de la herramienta Chart Select en estos criterios, etapas de selección. Que es la herramienta Tree. Si nosotros ahora seleccionamos Tree y se nos abre esta ventana, en esta ventana, en vez de en el universo de materiales, nos vamos al universo de procesos, veis cómo se nos abren aquí las tres carpetas del sistema jerárquico de carpetas, del universo de procesos,
que son las de unión, forma y tratamiento superficial. ¿Veis? Pues nos dicen que tiene que estar fabricado por colada en molde de arena. Eso es una forma, es un proceso de fabricación para dar forma a un material al final y lógicamente se encontrará dentro de shaping. Dentro de shaping, veis aquí hay distintas carpetas, casting, procesos de fundición y colada. Hay distintos procesos de selección y colada, como veis ahí, y en concreto están los procesos de fabricación en molde de arena. No nos especifican más, podrían especificarnos más y decirnos, sí, pero es que además tiene que ser en molde cerámico, o tiene que ser en molde de arena verde, o tiene que ser moldeo en concha, que se denomina, ya lo veremos, en algún momento lo habéis estudiado en vuestros estudios de materiales. Bueno, si no nos especifican más, nada más que tiene que ser con moldeo en arena, pues podemos seleccionar toda la carpeta, le damos a insertar, veis cómo se ha seleccionado aquí como criterio de selección la forma de fabricación, pero si nos especificaran más y dijeran, pues es que tiene que ser en moldeo en concha, pues en vez de seleccionar la carpeta Sand Mold, seleccionaríamos la carpeta de, veis, en este caso este registro de moldeo en concha. Como no es así, pues lo vamos a dejar simplemente con moldeo en molde de arena, le damos a OK y vemos como ya solo hay 8 materiales que cumplen todo lo demás, todos los límites anteriores y además que se fabriquen por colada en molde de arena. Bueno, si volviéramos al gráfico, vemos como ya efectivamente podemos contar 2, 4, 6, 8 materiales. Ya solo están los 8 materiales, que como vemos son todos tool steels, pues son aceros de herramienta. Bueno, tenemos esos 8 materiales y nos dicen algo más, pues sí, nos establecen otro criterio de diseño más, que es que se pueda soldar, que sean materiales que se puedan soldar. Bueno, pues en este caso volvemos a introducir la capa 3, nos vamos al universo de procesos y además de conformarse en primera etapa por molde de arena, pues además tienen que, dentro del universo de procesos, vemos aquí thermal welding, uniones térmicas por soldadura y en este caso, como sabemos que es una aleación férrea, pues de metales. Podemos especificar más, si nos dijeran, es que se tiene que fabricar por MIG, por la técnica especial MIG, o por TIG, o por soldadura láser, podríamos introducir también esos criterios, como no nos dicen más que se pueda soldar y son metales, pues utilizamos ese criterio, lo insertamos, le damos a OK y en este caso pues los mismos 8 materiales que teníamos seleccionados pues cumplen esos criterios, pero nos aseguramos de que todos estos 8 materiales cumplen los criterios de selección. Si nos pidieran, nos dijeran y tiene que ser el más barato, pues ya tenemos representado en la gráfica de ASBIE pues este en concreto pues es el material que tiene un rango de precio, el límite inferior pues es más barato que el resto de los materiales, este acero en concreto. Si nos diera igual el precio, pues podríamos seleccionar cualquiera de estos. Bueno, hasta aquí un poquito el ver cómo se utiliza la herramienta Chart dentro de Chart Select, cómo se utiliza la herramienta Limit y la herramienta Tree en un caso concreto que nos han especificado pues desde el departamento de diseño de nuestra empresa.